De él, mira la venita de él. ¡Oh, loco! Lo bauticé monópide de 4 dedos, porque tiene solo una pata, pero tiene los 4. Eso. Vieron, acá está todo sellado con silicona. Ahí alrededor, todo. No se ve una. Ah, miren, les presento mis elementos de filmación. Esto me fabriqué con un cañito de cortina nomás. Como pueden ver, un cañito de cortina, le hice unas patitas ahí. Y bueno, acá cañito le hice un corte ahí y de este otro lado. Esto nada más es una abrazadera al cual le soldé una de estas maripositas. Entonces puedo aflojar y regular la altura. Ahí yo cambio la altura y vuelvo a apretar. Y ahí ya queda. Después con el cañito que es de la misma medida de este de abajo, le acoplé a esto. Que aquí coloco el celular. Esto está hecho de cartón nomás y pistolita de silicona. Esto acá abajo sí se puede hacer con un tornillo cualquiera y una de estas mismas maripositas. Pero bueno, yo tenía esto acá ahí que encontré entre mis pavadas y bueno, utilicé esto. Y esto va así acá. Y ahí utilizo para hacer mis filmaciones. Y si no tengo, también este otro para apoyar así sobre alguna mesa o cuando quiero filmar de más cerca. Y utilizo esta basecita. Y así nomás con esto me arreglo para filmar y salen bastante bien las tomas. La verdad que logro conseguir tomas de varios ángulos con estos elementos. ¿Qué onda mis suscriptores? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Y para todo aquel que se enganchó a ver este video, como muchos me estuvieron pidiendo por Instagram, ¿sí? Me preguntaban cómo hice yo esto de tener luces antinieblas y luces altas en los paragolpes. Bueno, les voy a explicar un poco cómo fue que lo hice. Lamentablemente no tengo un video del proceso de fabricación, así que simplemente les voy a contar qué es lo que hice para obtener eso. Para el paragolpes utilizo el acrílico del FIA 1. Y lo que yo hice en un principio fue colocar una de esas faros antinieblas universales, los cuadrados esos grandes que se colocan en los paragolpes de las camionetas, de los camiones. Los fijé acá en la parte del paragolpe por esos tornillos como pueden ver. Los fijé y esos se pueden regular en este sentido, ¿no? La posición. Bueno, regulé la altura que a mí me parecía adecuada y luego le puse un pedazo de chapa alrededor y cerré con silicona para que no le entrara agua. Y eso con los faros antinieblas funcionaba bien. Después se me ocurrió la idea de que yo quería tener los faros antinieblas y además cuando yo haga la señal de luces, también haga señal de luces las antinieblas. Entonces lo que hice fue adaptar a esos faros universales un foco del tipo H4 que tienen tanto la resistencia para la luz baja y la resistencia para la luz alta. Pero no conseguí buenos resultados porque esos faros antinieblas universales son muy planos, o sea, el reflector de esos faros antinieblas es algo así plano. Entonces la luz se dirige solamente hacia adelante. Entonces para conseguir ese efecto de dirigir la luz hacia abajo con los antinieblas y dirigir la luz hacia arriba con las luces altas, pensé o se me ocurrió hacer es adaptar una óptica al paragolpes de mi auto. ¿Qué hice? Bueno, dando vuelta acá por el barrio conseguí unas ópticas ahí que me vendieron de un Fiat 133. O sea, me vendieron toda la óptica, pero yo solamente me sirve el reflector. Entonces, al ser el reflector más profundo y más grande, se puede conseguir el mismo efecto que lo tiene una óptica convencional, ¿no? Que con la luz baja iluminas hacia abajo y con la luz alta iluminas hacia arriba, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice. Adapté al paragolpes de mi auto una óptica de Fiat 133. Por lo tanto, yo por eso tengo en la trompa de mi auto recortado un agujero para que pueda pasar todo este invento que hice acá. Tengo ahí un marco de chapa. Entonces, con este tipo de óptica yo sí consigo el efecto que yo quiero. Se ve ahí que es bastante profundo. Bueno, ahora vamos a pasar a mostrarle cómo es del lado de atrás. Bueno, del lado de atrás tenemos así, ¿no es cierto? Esta es la óptica que yo les digo. Le agregué un marco de chapa, como pueden ver, todo este marco de chapa. Por supuesto, lo sellé todo con silicona alrededor, por allá y acá también. La óptica esta está fijada
al paragolpes con un tornillo acá abajo, ¿sí? Antes de hacer todo el sellado de chapa y todo eso, lo que yo hice fue, bueno, montaba el paragolpes en el auto, tenía que encender las luces antinieblas y ahí trataba de darle la regulación, ¿sí? Para eso tenía que doblar un poco lo que es la estructura de la óptica, ¿no es cierto? Hasta que conseguí de la mejor manera posible la altura que yo quería, ¿no? A la que incidiera la luz contra el piso, la de la antiniebla. Después de eso, bueno, ajusté el tornillo y bueno, le puse el pedazo de chapa y sellé todo con silicona. Entonces, ahora esto es fijo, yo ya no puedo regular la posición. Pero bueno, ya está en una posición fija que es la de la antiniebla, ¿no? Bueno, como pueden ver, esto que inventé acá es simplemente un protector, porque yo tengo lámparas de Acrylet. Como esta parte está en donde va el guardabarro del auto, para protegerlo del agua, lo que hice fue nada más, bueno, simple con una botella de plástico, le recorté unos cuadrados, acá unos agujeros cuadrados, le puse la tela mosquitera esa para que no entre grandes basuras, pero que permita la circulación de aire, porque como sabemos el Acrylet tiene el cooler para disipar el calor. Acá también le hice unos deflectores así de este tipo, cosa de que cuando la rueda gira, salpica el agua, no entra adentro, pero sí permite la circulación de aire este método y tiene toda la telita mosquitera esa como para que basuras de tamaño grande no entren. Uno hace la conexión de antiniebla por un lado, la conexión de las luces altas la hace en paralelo a la conexión de las luces de las ópticas. Hay que tener en cuenta nomás que cuando uno hace este cambio va a tener que cambiar el fusible del auto porque uno está consumiendo el doble ahora al tener otras ópticas en paralelo. Es decir, cuando yo terminé de hacer la instalación, coloqué un fusible en vez de tener el de 8 A, coloqué el de 16 solo para el sistema de luces altas. Cuando yo coloco luces altas me está consumiendo el doble. Y si no, se me quema el fusible. Y bueno, básicamente es eso. O sea, lograr el efecto de las luces baja y alta es meter una óptica. Es la única forma de que se logra. Entonces yo prendo las luces antiniebla, me ilumina el piso. Prendo las luces altas y me ilumina toda la carretera. Ahora, si yo tengo las luces antinieblas apagadas y prendo las luces altas, también se encienden estas. Bueno, vieron, acá está todo sellado con silicona alrededor. Así. Si uno pone una lámpara común incandescente, creo que no haría falta esto, porque van los terminales nomás y eso va enchufado. Bueno, nada, este es un corto video, o sea, pequeña explicación. Si te gustó, dale like, no te olvides de compartirlo, ¿sí? Si es la primera vez que veo uno de mis videos y todavía no te suscribiste a mi canal, suscríbete y activa las notificaciones. Si me quedó algo que me comí, algo que no le quedó claro, escríbanme en los comentarios y les respondo. Y bueno, nos vemos en el próximo video nomás. Chao, gente. Face in your face. Face in your face.